Hola a todos, hoy les voy a hablar de las impresoras láser color HP y de sus hermosos consumibles. Cuando compramos una impresora láser color HP, estamos buscando, obviamente, que impresión color, calidad y durabilidad, ya que a diferencia de las impresoras de tinta, las impresoras láser color no necesitan ningún tipo de cuidados, ya que su tinta o tóner nunca se seca. Tienen una vida útil más larga, ya que no tienen inyectores que se tapen, por lo que parecen ser la solución ideal después de renegar con la línea de impresoras inkjet. Bueno, algo que se dieron cuenta después de comprarla es que estas impresoras llevan 4 consumibles o en algunos casos 5, los 4 toners de color y un tambor o drum. Estos consumibles que trae la impresora suelen durar muy poco, ya que son del modelo A. Después nosotros vamos a comprar el modelo X, que obviamente tiene mayor capacidad y durabilidad. El rendimiento de estos consumibles no se puede prever, ya que depende del uso que le dé cada uno. Imaginemos el caso de una persona que imprime solo texto con algún logo de color y de otra persona que la usa para imprimir folletos llenos de imágenes. El tóner le rendirá mucho más al primer caso que al segundo. Bueno, ahora vamos al problema principal que tenemos o tienen todos con estas impresoras, y es cuando se nos agotan los cartuchos que trajo originales esta impresora y vamos a comprar y nos damos cuenta que un juego de cartuchos nuevos cuesta casi como toda la impresora nueva. En este punto, nuestra cabeza le es difícil asimilar de gastar los consumibles lo mismo que gastó por la impresora entera y empieza a buscar soluciones. La primera solución puede ser recargar los cartuchos originales que trajo. Bueno, esto es un grave error, ya que hay un chip en los cartuchos que le indica a la impresora la cantidad de tóner que tiene, y si nosotros simplemente recargamos el cartucho, la impresora, leyendo el chip, va a seguir diciendo que no tiene tóner y no va a imprimir. El problema ahora sería simplemente conseguir los chips, pero sería lindo si se consiguieran. Estos chips tardan unos años en salir al mercado y no sería una opción para una impresora nueva recién comprada. Descartando la opción de la recarga, nos vamos a una librería y compramos un juego de cartuchos alternativos. Tengan mucho cuidado porque hay cartuchos alternativos que no traen el chip y otros que traen el chip. Y en estos que traen el chip podemos llegar a tener varios tipos de problemas, de los cuales les voy a contar los más importantes. El primer problema que tenemos con estos tóner alternativos es que la impresora no los detecte, ya sea porque el programa interno de la impresora se actualizó y se preparó para rechazar todos los tóner alternativos que están actualmente en el mercado, lo que nos deja la única opción de utilizar tóner originales. Con el tiempo van a salir nuevos tóner alternativos que la impresora no va a reconocer y no va a poder bloquear. Pueden aparecer también rayas horizontales o verticales en la impresión, y también van a notar que empieza a quedar residuo de tóner en el interior de la impresora. Esto es porque obviamente son de baja calidad y por algún lado pueden perder. El problema principal y más grave que tenemos es que estos tóner alternativos suelen tener bujes de mala calidad que hacen que los mecanismos funcionen de manera forzada. En algunos casos llegan hasta romper algún mecanismo, lo que terminan por arruinar completamente nuestra impresora. Como verán, la causa de todos estos problemas son los tóner alternativos con los que alimentamos nuestras impresoras. Y en este punto tengo que recomendarles que compren solo aquellos tóner que les permitan la devolución ante un problema. Hay mucha gente que se los vende y les dice que no tienen devolución ni garantía, o que se pueden devolver solo en el caso en el que la bolsa esté cerrada. Y yo me pregunto, ¿cómo los pruebo? Si bien aceptamos que son un producto alternativo y de baja calidad o económico,
tienen que funcionar y si no funcionan, tienen que poder devolverse o tener una garantía. Yo les recomiendo que si no se las dan, no lo compren. Bueno, en este punto la situación ya se empieza a poner desesperante. Los tóner originales que son incomprables de lo caros que son, las recargas con problemas en los chips, los alternativos con otros tipos de problemas. Y entonces la gente suele recurrir al servicio técnico para que les recomiende qué hacer. Trabajando como servicio técnico oficial de HP desde hace más de 20 años, puedo decirles que este problema no tiene solución. Sí puedo comentarles que con el paso del tiempo, los fabricantes de tóner alternativos van mejorando sus productos, generando un tóner económico que si bien no va a tener ni la calidad ni de la durabilidad de los tóner originales, seguramente a usted le va a servir. Algo importante que tengo que comentarles es que no existe la marca de tóner alternativo que funcione bien con su impresora. Esto es una carrera entre HP y las fábricas de alternativos, donde HP fabrica un producto, las fábricas tratan de copiarlo y cuando lo copian, HP trata de bloquear las copias con actualizaciones vía internet a sus impresoras. Luego, los fabricantes de tóner alternativos tratan de mejorar sus productos para que las actualizaciones no los bloqueen. Y así venimos desde hace más de 20 años en una carrera de competencias entre HP y sus tóner originales y los fabricantes de tóner alternativos. Para resumir, les puedo comentar de que la impresión láser color es hoy la de mejor calidad y durabilidad y por eso es cara. Si ustedes quieren ahorrar en costos, pueden pasarse a la línea de impresoras de tinta inkjet, pero ya saben que serán más lentas y menos duraderas. Espero que esta información les sea de utilidad. Cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios. Les mando un saludo a todos.